Hola a todos, soy Miguel Valencia y les voy a hablar sobre la ecología de briófitos en costras biológicas de suelo en el desierto Mojave, efectos de elevados niveles de dióxido de carbono en la expresión sexual, tolerancia a estrés y productividad en el musgo Syntrichia caninervis. Este capítulo es desarrollado por John Brindan, Catherine Fernando y Lloyd Stark. El desierto Mojave se sitúa en los estados de California, Nevada, Utah y Arizona. Se considera un desierto de sombra de lluvia por las características orográficas de sus alrededores. Las costras biológicas del suelo son comunidades donde residen diversos organismos, desde cianobacterias, algas, hongos, líquenes y distintos briófitos. Syntrichia caninervis habita en estas costras biológicas de suelo en el desierto Mojave. Presenta adaptaciones fisiológicas y morfológicas para asegurar la absorción de agua y minerales en el micronicho. Presenta una reproducción asexual. ¿Cómo afecta el elevado nivel de CO2 atmosférico en estos briófitos? Como conclusiones se tiene que se va a ralentizar su crecimiento, pérdida de funciones fotosintéticas, mejorando su tolerancia al estrés y la frecuencia de expresión sexual. Para medir cómo afecta un ambiente rico en dióxido de carbono, los investigadores construyeron diferentes parcelas en el desierto de Mojave. Utilizaron suelos libres de pastoreo por al menos los últimos 60 años. FASE es la abreviatura en inglés del enriquecimiento de dióxido de carbono al aire libre y fue utilizada para describir los experimentos en los que grandes parcelas de vegetación al aire libre están expuestas a una cantidad de dióxido de carbono determinada. Se mantuvieron estas parcelas durante 8 años. Al finalizar el experimento, se aíslan 216 individuos y algunos de ellos fueron sometidos a nuevas condiciones de elevado dióxido de carbono. Una vez finalizado el experimento, los investigadores midieron diferentes estructuras, como el protonema, brotes inmaduros, conocidos como bud, que se disponen en la estructura de rizoides del protonema, y también brotes maduros, conocidos como shoots, donde miden la zona verde de los mismos, compuestas por un caulidio y filidios fotosintéticamente activos. Los investigadores encontraron que en condiciones elevadas de dióxido de carbono, a medida que incrementa el número de estructuras reproductivas, la zona verde disminuye en biomasa. Concluyen que el aumento de concentración de dióxido de carbono hace que el briófito comprometa el tamaño de su estructura para asegurar la frecuencia de expresión sexual. Otra medición que realizaron fue la medición del estrés mediante diferentes ciclos de secado, 0 ciclos, 6 ciclos y 12 ciclos. Constataron que a mayor condiciones de estrés, más una elevada concentración de dióxido de carbono, hay mayor presencia de protonemas. En esta gráfica, mientras más se acerca al cero, encontramos que hay mayor cantidad de protonemas. La biomasa no varía en estas mediciones. Ellos concluyen que en la rehidratación, el briófito se encarga de garantizar el funcionamiento de sus estructuras fotosintéticas y reparar sus membranas más que un crecimiento en tamaño. Asimismo, constataron que a elevados niveles de dióxido de carbono a largo plazo, más condiciones de estrés, disminuyen el área y la biomasa de los protonemas ya formados. Ya no es tanto en número, sino qué tanta área contiene ese protonema y qué tanto significativo es para el peso. En cuanto a los brotes inmaduros, los buds, se dieron cuenta que el nivel de dióxido de carbono no determina el número de estos en los protonemas, pero sí pudieron relacionar que a mayor estrés, menos presencia de los brotes inmaduros. En este resultado constatan un poco lo que se hablaba en el anterior, a mayor estrés, menor cantidad de brotes inmaduros, pero además encuentran que hay menos biomasa que los expuestos a condiciones ambientales. Aquí podemos ver las condiciones ambientales y las condiciones elevadas y nos damos cuenta de que en el ambiente tenemos registro de brotes de protonema con mayor biomasa que en consideración a los expuestos a elevadas concentraciones de dióxido de carbono. Finalmente, evaluaron las condiciones de campo y las de laboratorio
con concentraciones distintas de dióxido de carbono. Les había mencionado que después de esos 8 años expuestos en la parcela, algunos de esos briófitos extraídos fueron expuestos también a concentraciones de dióxido de carbono elevados, lab elevated, y concentraciones ambientales, y se dieron cuenta que en los distintos ejemplares se cumple que en condiciones de elevado dióxido de carbono se compromete el área y la biomasa de los protonemas. Los investigadores concluyen que en ambientes similares al desierto Mojave, donde los periodos de desecación son continuos y están expuestos a altos niveles de dióxido de carbono, organismos como Syntrichia caninervis invierten sus recursos de carbono preferencialmente a la tolerancia al estrés y a la reproducción de estructuras sexuales, en lugar de aumentar el crecimiento, aumentar en biomasa.